Hola a todos, mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos nuevamente a su canal de Filósofo 777 y vamos a hablar de uno de mis temas favoritos y tiene que ver con la dolarización como la única opción de la población para detener la hiperinflación en Venezuela. Algunos personajes ven en la dolarización un respiro en medio de tanta hiperinflación. Otros siguen viéndose estancados en la misma situación de pobreza generada por los números negativos de la economía venezolana desde hace más de 3 años. Hasta hace 21 años Venezuela era una nación la más prominente de la región con una economía pujante que llevó a muchas personas a migrar hasta Venezuela. Sin embargo, desde el 2017 vive la mayor hiperinflación del globo terráqueo, que ahora ha derivado en una dolarización de facto o espontánea que pudiera ser una tabla de salvación. En los últimos meses en Venezuela, a consecuencia de la dolarización de facto, el incremento de los precios en bolívares parece haber comenzado a frenar gracias a la dolarización, situación que ha alimentado la esperanza de dejar atrás ese episodio oscuro para la economía venezolana. La mayoría de productos y servicios es pagada en Venezuela en dólares, pues los venezolanos prefieren proteger sus ingresos en moneda dura, ya que el bolívar soberano como tal no tiene ningún valor. Es más, vale un rollo de papel higiénico, cuesta más que un fajo de billetes. Según los cálculos y datos que maneja el Observatorio Venezolano de Finanzas, en mayo la inflación se ubicó en un 19,6%, en abril cerró en un 33,4%, en marzo un 9,1%. Para el Banco Central de Venezuela, la inflación en mayo fue del 28,5%, en abril del 24,6% y en marzo del 16,1%. No obstante, los datos oficiales generan desconfianza para la oposición venezolana, pues el régimen dejó de dar indicadores económicos desde hace varios años. Así, según los datos del gobierno de Nicolás Maduro, alias el Bobo de Cúcuta, la inflación se ubicó 3 meses consecutivos por debajo del 50% que marca la hiperinflación. El observatorio reportó en febrero el 50,9%, aunque el Banco Central de Venezuela lo cifró en el 33,8% en ese mes. El Observatorio Venezolano de Finanzas y el Banco Central de Venezuela, ante los datos presentados, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, el doctor Ronald Balsa, advierte que ese alivio solo podría ser una pequeña ilusión. El economista señaló a la agencia de noticias EFE que la hiperinflación comienza en un mes que supera el 50% y solo se puede dar por terminada cuando transcurre el año entero por debajo de ese porcentaje. Sin 12 meses sin volver a tener el 50% en un mes, porque una vez superas el 50%, las distorsiones que hay en el sistema fiscal y monetario son tan severas que hay que asegurarse de corregirlas para decir que la hiperinflación se detuvo. Por eso Balsa aconseja que pese un año para decir que la hiperinflación se detuvo. Lamentablemente no se ha visto nada que nos haga pensar que si se va a salir de esta hiperinflación porque no hay ninguna corrección fiscal a la vista, dice el experto. Balsa añade a su cautela que más de una vez ha ocurrido, desde noviembre del 2017, que en un mes la inflación supera el 50%. Luego vienen 3 meses en los que no. Al cuarto mes vuelve a subir porque la máquina que genera la hiperinflación sigue activa. Esa máquina es la del desajuste fiscal severo que termina siendo solventado con una emisión monetaria. El gobierno tiene una cantidad de gastos que nosotros desconocemos porque no conocemos realmente cuál es el presupuesto.
Recuerde que desde que Chávez se montó, él ocultó las cifras desde que empezó el declive negativo, cuando empezó a caer el valor del petróleo, cuando bajamos de los $50 que estábamos en $100 cada barril del petróleo. Chávez dio la orden de que ninguna de las instituciones, llámese Banco Central de Venezuela, PDVSA, mostrara sus indicadores económicos. Minerven, nadie. Por eso ahora hacen lo que les da la gana. Ahora lo que se recibe por allí y lo que se puede ver son informes en bolívares del Banco Central de Venezuela. No se sabe cuál es el destino, dice el economista. Balsa también dice que esa cantidad de bolívares que va al gobierno no sabemos cómo es su entrada a la economía, no sabemos por qué vía y presionan los precios de un modo continuo. El profesor de la Universidad Católica Andrés Bello comparó la situación con la de Bolivia en la década de 1980, cuando para superar la hiperinflación decidieron aumentar en aquel entonces el precio de la gasolina. Algo así como lo que trató de hacer el gobierno del Bobo de Cúcuta en el 2020, pero que obviamente no alcanza. ¿Por qué? Porque en Venezuela no hay producción y por consiguiente no hay ingreso a las arcas del Tesoro Nacional. Eso permitió que en Bolivia el Ejecutivo recibiera unos ingresos y dejara de financiarse directamente con el Banco Central. A eso se sumaron los préstamos internacionales que hicieron que el hueco fiscal que había se llenara con ingresos internos y externos y dejó de usarse en sí el Banco Central, lo que puso fin al ciclo de la hiperinflación. A pesar de que la dolarización de una u otra manera le ha permitido el respiro a los venezolanos de a pie, otros piensan que no ha habido mejora alguna a nivel económico. Como lo dice el doctor Balsa, la mayoría de la población ha sufrido un empobrecimiento súbito por la hiperinflación, a pesar de que el régimen chavista aumentó este año el salario mínimo en un 300%. Alexis Nieves, un mesonero jubilado, y se queja porque todo aumenta, dice, no ha bajado nada, todo esto es una inflación, dijo Alexis. Actualmente yo no veo ninguna estabilidad, todo es al contrario, una inflación que yo creo que a todo el mundo se está quejando, ya que el sueldo no alcanza para comprar nada, dice este trabajador venezolano. Además, él explica que el dólar se ha impuesto como una moneda de pago y todo producto tiene sus precios expresados en dólares. No obstante, su pensión sigue siendo en bolívares, 7 millones de bolívares. 7 millones de bolívares. Esto dice que Nieves tenga que recurrir a las ventas callejeras para poder completar sus ingresos. Y eso no es solo Nieves quien se queja de la vida en Venezuela. Gran parte del venezolano sigue siendo afectado por la hiperinflación porque ésta se sembró hace 3 años y ha germinado en un empobrecimiento generalizado. Michael Lugo, desempleado y padre de un bebé de 2 meses, asegura que la situación es fatal. Cada día la situación país se pone más dura. Por ello es probable que la pesadilla sea todavía más larga. Tanto que algunos especialistas aseguran que pronto se ejecutará la otra reconversión monetaria, que va a generar como producto más hiperinflación. Ustedes saben que ya de qué les estoy hablando, porque se acerca una nueva reconversión monetaria según los datos que tenemos y según las conversaciones que hay entre el Bobo de Cúcuta con el Banco Central de Venezuela. Y bueno, a tomar medidas y a ver qué hacemos. Lo interesante, lo que siempre he dicho, si usted gana en dólares y agarra dolaritos, inviértalos en bitcoins o en criptomonedas, porque de lo contrario, esa platica, si usted la mete en el banco, se perdió. ¿Oyó? Bueno, ese es mi consejo. Vamos a ver qué pasa, vamos a seguir pendientes aquí al pie del cañón, al pie de lucha, esperando, bueno, que ocurra algo y que los ilusos que están pensando que para salir de esto se va a hacer con elecciones libres y transparentes, dejen de soñar estupideces y se pongan en serio a trabajar en pro de la libertad de Venezuela. Viva Resistencia Venezuela, pa'lante. Aquí estamos al pie del cañón.
Un abrazo rompecostillas. Bendiciones para todas y todos.